¿Qué tal? Muy buenos días a todos. Muchas gracias por acompañarnos en el primer webinar BSI de 2020, Introducción a Google Cloud Platform, Conceptos Básicos, parte 1. Bienvenidos a esta sesión. Me da mucho gusto que estén con nosotros el día de hoy. Vamos a tener una sesión en dos partes por el nivel técnico que puede tener esta sesión. Vamos a dividirla en dos partes. Mi nombre es Marta Villanueva, yo soy directora comercial en Bufete de Soluciones Integrales y el día de hoy vamos a cubrir una agenda que nos va a permitir tener una idea muy clara de cuáles son los beneficios que tiene el uso de la nube y específicamente de la plataforma de nube de cloud, de Google, perdón. Vamos a ver una serie de conceptos básicos. Los invitamos a que nos hagan llegar todas sus preguntas. Conforme vayamos avanzando en la presentación, podemos ir resolviendo las diferentes dudas e inquietudes que tengan, y las que queden pendientes las vamos a resolver hacia el final de la sesión. En este momento quisiera preguntarles si todos nos ven y nos escuchan bien antes de comenzar. En su interfase tienen ustedes una herramienta para preguntas y respuestas, y también tienen una ventana de chat. Yo les agradecería si nos pueden indicar si todos nos ven y nos escuchan bien. Algo que es muy importante, les sugerimos para esta sesión minimizar el uso de Internet por otras aplicaciones, de manera que puedan optimizar la experiencia de la sesión, ya que vamos a estar transmitiendo audio y video a través de Internet. Muy bien, muchas gracias a todos los que nos indican que nos ven bien. Entonces, vamos a comenzar con la sesión del día de hoy. Como comentamos, el tema es la plataforma de nube de Google. Y para esto, para entender pues la vastedad que tiene esta plataforma, tenemos que remitirnos a la misión de Google como empresa. La misión de Google es organizar la información del mundo y hacerla universalmente accesible y útil. Este es un gran reto porque estamos hablando de cantidades inimaginables de información. Y para esto, para poder cumplir con esta misión, no solo se trata de almacenar la información. Tenemos que almacenarla, pero además almacenarla de una forma organizada, de una forma segura, y que esto nos permita además hacer disponible esta información a través de cualquier medio prácticamente, para que sea accesible también a cualquier persona. Entonces, para hacer esto, desde hace muchos años, Google ha tenido un enfoque hacia la innovación. Muchas herramientas que actualmente son de acceso libre o de tipo open source, como por ejemplo TensorFlow, han tenido una larga historia en el desarrollo de diferentes aplicativos en la plataforma de Google, y muchas empresas actualmente muy exitosas han usado como base esta tecnología que Google ha desarrollado. Entonces, podemos decir con mucha certeza que en los últimos 17 años, Google ha estado construyendo la infraestructura más rápida y más poderosa del planeta. O sea, lo que vemos en la pantalla es una foto de un centro de datos de Google. O sea, un centro de datos implica una infraestructura instalada, física,
impresionante solo para mantener el centro de datos, pero además hay una infraestructura de cómputo que es lo que integra o lo que constituye la columna vertebral de la nube de Google. Esto permite que los usuarios de cloud de Google puedan utilizar estas innovaciones en las que Google ha trabajado en las últimas décadas para resolver sus problemas de negocios de una forma mucho más efectiva y mucho más productiva. Aquí podemos ver un snapshot de la infraestructura general de la nube de Google. ¿Sí? Bueno, en realidad es la infraestructura que sostiene la nube de Google. Tenemos una serie de centros de datos, una serie de puntos de integración y se divide en diferentes regiones para tener un mejor servicio a las diferentes áreas geográficas que sirven. Entonces, esta infraestructura permite que las empresas puedan ser más eficientes en su manejo de infraestructura. ¿Por qué es importante considerar la nube para nuestra organización? Seamos el tipo de organización que seamos. O sea, podemos ser una empresa privada, pequeña, mediana, grande, un corporativo, podemos ser una escuela, podemos ser una organización de gobierno, cualquier tipo de organización, desde un municipio muy pequeño hasta una empresa muy grande, se va a enfrentar con estas mismas problemáticas en las infraestructuras on-premise, que son tres principalmente. La primera es que requieren de personal especializado. No cualquiera puede manejar un servidor, por muy sencillo que sea el servidor. Y hay una serie de cuestiones de seguridad que es muy importante considerar en ese esquema. Hace poco, ahora a principios de año, yo tenía que pagar el impuesto de mi vivienda, el impuesto predial, en México le llamamos. Bueno, el sistema estaba simplemente caído. No había manera de poder pagar ese predial en una ciudad de México. No específicamente en la Ciudad de México, sino en otra ciudad. Simplemente el sistema estaba inoperante. Esa es una de las situaciones que se presentan cuando un sistema on-premise es limitado o cuando el personal no tiene la capacidad de responder ante un incremento de 1000 veces la demanda del uso de la plataforma. O sea, la plataforma en cualquier día del año, pues tiene unos cuantas decenas de solicitudes. Pero al principio del año, cuando miles de personas o cientos de miles de personas van a pagar su impuesto predial, el número de solicitudes rebasa la capacidad tanto de la infraestructura como del personal. Entonces, mantener personal especializado para mantener un sistema tan especializado es muy caro. Esa es una de las primeras problemáticas. La segunda es que los sistemas físicos se desactualizan con alarmante velocidad. Ustedes vean, por ejemplo, el caso de su teléfono móvil. ¿Cada cuándo cambian su teléfono móvil? Pregúntense eso brevemente. En el caso de los sistemas, esto es mucho más complejo, porque estamos hablando no solo de sistemas operativos, sino también de antivirus, de middlewares, de aplicaciones que se desarrollan sobre estos sistemas físicos que hay que mantener. Sabemos, por ejemplo, de organizaciones que desarrollaron su aplicación en una versión específica de un sistema operativo y no lo pueden cambiar porque
implicaría rehacer todo el sistema. Y eso pues conlleva una serie de vulnerabilidades importantes porque el sistema deja de responder a la realidad del momento actual que se está viviendo. Entonces ya no es compatible con nada. Y nos encontramos atrapados en una camisa de fuerza que siempre tiene que ser de esa manera. Y eso conlleva una serie de ineficiencias de operación y de resultados. Y el tercer punto es que los recursos físicos son inflexibles. Es decir, yo tengo una máquina que tiene 16 megas de RAM, por ejemplo, y si yo necesito, por alguna razón, el doble de la capacidad de procesamiento, tendría que comprar SIMs de memoria físicas, ponérselas a la máquina, si es que es capaz de soportar esa cantidad de memoria, y bueno, hacer una serie de pasos físicos para poder incrementar o escalar la capacidad de mi equipo físico para responder a una necesidad. Si después yo quisiera volver a mis 16 megas de memoria, de mis 16 gigas de memoria, pues en realidad yo ya invertí una cantidad de dinero, ya gasté dinero en crecer esa memoria RAM o el disco duro o el procesador o la cantidad de máquinas que tengo para realizar un proceso. Los recursos físicos son inflexibles en ese aspecto, ¿sí? Tenemos que invertir dinero para escalarlos, ¿sí? Y modificarlos físicamente. Entonces, actualmente las empresas están considerando la infraestructura de la nube porque les permite una mayor flexibilidad. Les permite que ciertos procesos se puedan administrar desde la nube, como la seguridad, por ejemplo. Les permite crecer cuando se necesita mayor capacidad de procesamiento y les permite trabajar un esquema de trabajo mixto. Aunque, de acuerdo a las investigaciones y los análisis especializados, más de un 70% de organizaciones ya usan la nube, ¿sí? Solamente un 10% de estas cargas de trabajo efectivas se han trasladado a la nube. Muchas de las aplicaciones todavía permanecen en un esquema on-premise y este concepto tiene que ver con muchas ideas que tenemos respecto a la seguridad, a la flexibilidad, a la disponibilidad y a la privacidad de los datos. Entonces, el día de hoy quisiéramos hablarles un poco más, que conocieran un poco más de cuáles son estas características de la nube, cuál es el compromiso que tiene Google al trabajar con todas sus plataformas. Y en una segunda sesión, en una segunda parte de esta introducción a la plataforma de cloud, vamos a hacer una sesión técnica para mostrarles algunas de las operaciones que ustedes pueden realizar. Entonces, el objetivo de Google Cloud es que las empresas se puedan concentrar en su área de especialidad, que se puedan concentrar en su negocio y no estén preocupados por su infraestructura. Una gran preocupación de muchos usuarios es cómo voy a manejar mis servidores, cómo lo voy a manejar, cómo voy a mantener la seguridad, cómo voy a evitar que yo tenga alguna filtración de datos o algún problema de seguridad. Eso es algo muy estresante en términos de el manejo de la información. Entonces, si nuestro personal especializado está dedicado a nuestro enfoque de negocios y no a manejar el servidor o los servidores, entonces podemos optimizar nuestro presupuesto de infraestructura o de IT o de sistemas. Va a ser mucho más fácil para el personal de IT administrar un servidor
que puede ser flexible y tener un consumo flexible. Los negocios pueden enfocarse realmente para utilizar las herramientas más modernas de Internet de las Cosas, de inteligencia artificial, de machine learning, poder automatizar tareas, poder validar los flujos de trabajo que se están implementando a través de herramientas móviles, a través de clientes delgados, y entonces el negocio se puede enfocar, ¿sí?, a el área de interés de la organización y no a resolver los problemas que una estructura limitada nos ofrece. No puedo modernizar mi proceso de trabajo porque estoy limitado a trabajar con un sistema operativo Windows 1995 o Windows NT o el que sea, ¿sí? No hablemos de marcas, pero no es necesariamente por el sistema operativo, sino por su capacidad de actualizarse en un sistema on-premise. Y por otro lado, podemos escalar en función a lo que necesitemos. Por ejemplo, el caso que les comentaba del impuesto previo. Si en enero y febrero vamos a tener un requerimiento de miles de peticiones y queremos ser realmente eficientes para atender a miles de personas al día que van a estar de manera presencial en las ventanillas o consultando una aplicación web para realizar sus pagos, pues crezco mis servidores únicamente durante esos meses. A lo mejor incremento mi capacidad de procesamiento 10 veces, pero solamente lo voy a hacer a lo mejor en las 2 primeras semanas de enero y las 2 primeras semanas de febrero, o durante los 2 meses, o durante un cierto día en el que yo aplique un cierto tipo de promoción para hacer descuentos en el pago. Y entonces eso, en lugar de tener a las personas 6 horas formadas para hacer un pago, pues voy a poder atenderlas de forma muy rápida y eso va a permitir que mi municipio tenga muchos más ingresos mucho más rápido, sin gastar en invertir de forma permanente en un servidor. Entonces, esto nos permite liberar nuestra capacidad de respuesta y ser mucho más ágiles. Podemos definir la nube de Google con 3 características. La nube de Google es abierta, es segura y es confiable. ¿Por qué decimos que la nube de Google es estas 3 cosas? Bueno, para empezar, decimos que es abierta porque puede trabajar en múltiples esquemas. Una nube no debería de tener restricciones para los usuarios de debes hacer esto de esta forma para poder tener resultados. O debes tener que usar forzosamente mis protocolos para poder obtener resultados. Entonces, para un enfoque de negocios, una infraestructura realmente abierta debe poder trabajar en un esquema de nube pública, de nube privada, de nube híbrida y ser compatible con un esquema on-premise, donde pues, estamos hablando de una infraestructura tradicional. Debe poder hacerlo de forma segura, ¿sí? No vamos a entrar con tanto detalle a la parte de seguridad de la nube, porque ese sería el tema de un webinar completo. Yo les agradecería que me dejaran saber sus inquietudes, que nos escriban a nuestras redes sociales, a nuestros correos de BCI y nos dejen saber si les interesaría este tema y lo podemos desarrollar. El tema de seguridad en la nube es apasionante, es extenso y es realmente un área
de mucho interés, pero nos gustaría revisar a quienes les gustaría participar en esas sesiones si es que las desarrollamos. De manera muy sintética, en esta sesión les podemos decir que la infraestructura es segura por diseño. O sea, hay una seguridad física en los centros de datos, pero además hay diferentes niveles de seguridad en lo que le llamamos seguridad por capas. O sea, está la seguridad física, está la seguridad de la infraestructura de cómputo, además de la infraestructura que mantiene los centros de datos, está la seguridad de la red y todo esto se combina para también ofrecer seguridad en la información que nosotros vamos a poner en la nube y también para el manejo de identificación y autentificación de los usuarios, para el manejo de la seguridad de las aplicaciones y para la seguridad de los dispositivos. Entonces, el tema de la seguridad es realmente muy extenso en todas estas capas que les comento. Google constantemente está certificándose en diferentes ISOs o en diferentes estándares y protocolos para ofrecer esta seguridad corporativa a diferentes organizaciones. Entonces, tenemos una serie muy extensa de certificados, tanto internacionales como de países específicos, para el manejo de la seguridad. Y por último, algo muy importante es que Google tiene un compromiso con la transparencia y la privacidad. Muchos piensan que si ponemos nuestros datos en la nube, esos datos van a ser de alguien más o van a ser utilizados por Google de una forma inapropiada. Esto no es así. Los datos siempre permanecen siendo sus datos. Son de las personas que los usan o los generan o los crean. Google en ningún momento hace uso de estos datos, ni siquiera para compilar esta información. En ningún momento estos datos se comparten fuera de la infraestructura de Google por ninguna razón, ni son utilizados para otro fin que el del usuario que está poniendo sus aplicaciones en esa plataforma. Otra cosa que es muy importante es cómo se dan los procesos que vulneran la seguridad. Hay diferentes tipos de amenazas y estas funcionan de forma diferente atacando la infraestructura de las organizaciones. Por ejemplo, de acuerdo a las encuestas, un alto porcentaje de estos ataques a la seguridad empiezan con correos electrónicos dudosos, ¿sí? Lo que le llamamos phishing. También hay un alto porcentaje de organizaciones grandes que son afectadas por ransomware. O sea, es decir, sus sistemas y su información quedan secuestrados en un ataque, digamos, organizado, donde se solicita dinero para liberar a los sistemas o la información. Entonces, este tipo de ataques, cada uno tiene sus medidas de contención. Google específicamente ha desarrollado una serie de aplicativos que trabajan en la nube para prevenir estos ataques y también para avisar cuando hay alguna serie de actividades sospechosas que
se detectan al momento de estar trabajando en la infraestructura. ¿Cómo se detectan estas amenazas? Bueno, Google de forma sistemática está escaneando páginas web para identificar dónde hay alguna serie de comportamientos o de actividades maliciosas. Se comprueban millones de dispositivos Android todos los días. Se maneja un proceso muy estricto de varios niveles de encriptación de datos en todo momento, desde el momento que nosotros creamos un correo a nuestra cuenta gratuita de Gmail o mandamos información a través de nuestra cuenta de Gmail, ya se está aplicando un proceso de encriptación en todo momento. Cuando subimos alguna información a Google Drive, se activan varios procesos de encriptación de nuestra información que nosotros ni nos damos cuenta. Para el usuario es transparente. Y pues se defiende más de 1 billón de cuentas de Gmail diariamente de estos diferentes ataques. La forma como funciona es que aquí tenemos nuestras terminales y cuando mandamos alguna información, esta viaja por muchos kilómetros de cables. Hay diferentes procesos de cifrado de datos y Google ha desarrollado una serie de hardware muy dedicado, que son procesadores. En este caso el procesador se llama Titan y este procesador está instalado en los centros físicos de manera de que se pueda optimizar la seguridad de los datos que se están almacenando en la nube. Finalmente, podemos decir que la nube es confiable ya que nos ofrece un nivel de servicio del 99.95% de disponibilidad. Esto se refiere a el nivel de disponibilidad que vamos a tener para usar las aplicaciones. Es un evento extremadamente raro que no esté disponible nuestro correo, nuestros almacén de datos en G Drive o de las aplicaciones que tenemos en la nube. Yo la verdad no he visto ningún caso en que, por ejemplo, Google Maps no esté disponible para utilizarse. Y este nivel de servicio aplica de forma genérica para muchos de los aplicativos. Por ejemplo, BigQuery es un aplicativo para manejar grandes volúmenes de datos y poder hacer análisis en tipo consulta SQL Server. Y tiene un nivel de disponibilidad mucho más alto. O sea, en términos generales estamos hablando arriba del 99.9 de disponibilidad. También se reducen los tiempos de inactividad, ¿sí? Las plataformas están disponibles y actualizándose todo el tiempo. Nosotros no tenemos que hacer ningún proceso de actualización y se puede manejar una red completamente privada. Es un proveedor, Google Cloud es un proveedor de nube pública que maneja su propia infraestructura. No utiliza ningún tipo de infraestructura ni ningún tipo de hardware de otro proveedor. Somos completamente autónomos en ese aspecto. La plataforma de cloud tiene toda una serie de aplicativos y como les comentaba, en la segunda sesión, dentro de 15 días, vamos a tener
un poco más de práctica respecto a cómo utilizar la nube y qué operaciones podemos realizar. En este caso, la nube de cloud se puede dividir en estas 10 categorías, donde tenemos los aplicativos de cómputo, es decir, yo puedo tener desde una máquina virtual hasta un aplicativo que me permita correr solamente la aplicación que yo necesito para ese momento en particular. No necesito tener una máquina virtual todo el tiempo. En el caso de que fuera una máquina virtual con ciertas características, podríamos agrandarla o reducirla en el momento que fuera necesario, sin necesidad de un conocimiento avanzado para poder realizar estos procesos. En la sesión dentro de 15 días les vamos a hablar con más detalle de estos componentes. En términos generales, estos aplicativos se dividen en estas categorías: cómputo, almacenamiento y bases de datos, todas las operaciones que tienen que ver con manejo de grandes volúmenes de datos, de Big Data. Tenemos todo un grupo de herramientas para manejar inteligencia artificial, desde APIs ya predefinidas, por ejemplo, para identificar ciertas características de texto o de idiomas o de imagen, hasta herramientas mucho más avanzadas que permiten que científicos de datos puedan desarrollar sus propios algoritmos. Tenemos herramientas de gestión de información, manejo de redes, plataformas, Internet de las cosas, seguridad y herramientas para desarrolladores. Las APIs de mapas también están contempladas dentro de la nube, y en sesiones siguientes, también en febrero, a finales de febrero, vamos a tener una sesión de introducción a Google Maps Platform. Aquí vemos con un poco más de detalle todas estas APIs, ya en términos muy particulares, y hay diferentes especializaciones que ustedes pueden tomar para ser especialistas en la nube. Un arquitecto de nube va a tener un conocimiento general, pero bastante profundo de cada una de estos componentes, digamos en términos amplios. Un ingeniero de datos va a enfocarse a la parte de inteligencia artificial. También hay especializaciones en IoT, en seguridad y autenticación, en redes y también en desarrollo. Entonces, es realmente muy amplio y es una gran oportunidad de desarrollo en términos profesionales. ¿En qué consisten las soluciones de Google Cloud? Primero que nada, nos permiten modernizar la infraestructura, nos permiten crear ideas a partir de los datos que vamos obteniendo y nos permite acelerar el proceso de innovación en nuestras aplicaciones. ¿De qué forma se moderniza la infraestructura? Bueno, en este caso, lo primero que tenemos que preguntarnos es ¿por qué migran las empresas a la nube? ¿Sí? Una de las primeras razones es porque los equipos se van haciendo obsoletos, ¿sí? O sea, ya no tenemos capacidad para mantener esa infraestructura. La segunda razón es porque hay un proceso de crecimiento muy acelerado y eso implicaría una inversión significativa en infraestructura. Entonces, la nube se convierte en un paso, pues, mucho más accesible, ya que voy a pagar únicamente lo que voy a consumir,
¿sí? Si necesito hoy un servidor de ciertas características y mañana necesito un servidor más pequeño, no necesito invertir en un servidor físico. En la nube puedo crecer y disminuir mis necesidades físicas de manera flexible. Entonces, esta flexibilidad de crecimiento es muy importante para las empresas. El siguiente es un factor estratégico, porque necesitamos una capacidad de respuesta muy rápida, ¿sí? Por ejemplo, siguiendo con el caso del servidor, yo ya sé que voy a necesitar mi servidor mañana, que mañana voy a tener un incremento en mis consultas por, supongamos, el Buen Fin o una serie de ofertas por el Día de San Valentín. Entonces, en ese momento únicamente yo planeo el crecimiento de mi infraestructura por adelantado y entonces yo ya puedo designar los recursos, pero además pensar cuáles pueden ser los problemas que puedo enfrentar para entonces estar preparado con capacidad de almacenamiento adicional, capacidad de procesamiento, incrementar engines de procesamiento, etc. Y no necesito nada físico. Y el siguiente aspecto por el cual las empresas migran hacia la nube son las situaciones de emergencia. Cuando nuestro centro de datos está en una zona que puede ser afectada por huracanes, terremotos, incendios o simplemente alguna situación física de seguridad en mis instalaciones, tener mis datos y mi infraestructura en la nube permite que yo pueda acceder a ella desde cualquier lugar y reducir digamos, ese factor de riesgo por situaciones externas. Este proceso de migración a la nube puede ser de 3 categorías. Puede ser lo que se conoce como lift and shift, es decir, aunque yo mantenga mi operación on-premise, yo voy a pasar mi operación a la nube completa. Mis datos, mi almacenamiento, mi procesamiento, mi seguridad. Entonces, literalmente es como tomar una gran carga de contenedores y pasarlo a otro lugar, en este caso a la nube. Entonces, este proceso de lift and shift es un flujo de trabajo que tiene varias etapas donde se realizan varias evaluaciones de la cantidad de datos, el tipo de operaciones, etcétera, para pasar mi operación a la nube. El siguiente tipo de migración es no voy a cambiar toda mi operación, simplemente voy a cambiar una o varias de mis aplicaciones a la nube. En este caso sería como un cambio de plataforma de ciertos aplicativos que por su dinamismo requieren de esa flexibilidad de la nube o donde yo necesito mucho mayor nivel de seguridad, donde necesito que pueda ir creciendo y disminuyendo de acuerdo a las necesidades, etcétera. Entonces, este es un enfoque mucho más acotado, mucho más preciso. Y finalmente está la categoría híbrida, donde necesito trabajar en un esquema que puede ser de nube privada, con nube pública o con incluso aplicaciones on-premise. ¿Por qué las empresas es importante que tengan este enfoque hacia utilizar sus datos y a sacar valor de los datos y no preocuparse por la infraestructura? Google tiene un esquema, una visión muy orientada hacia inteligencia artificial. O sea, hay 2 cosas que son muy importantes, bueno, varias, dejando de lado
momentáneamente la seguridad. Hay dos cosas que son muy importantes para Google: que la nube sea abierta y que haya un enfoque en inteligencia artificial. Para poder darle este enfoque de inteligencia artificial, los diferentes clientes del mundo de Google nos han indicado cuáles son las áreas de interés y qué es lo que necesitan. Específicamente, necesitan esquemas de seguridad, los datos sean seguros pero accesibles a las diferentes partes. Y esto nos lleva a un proceso de gobernanza, es decir, cuáles son los protocolos que debo seguir para que estos datos sean accesibles para todas las personas que los tienen que ver en la extensión que los tienen que ver. Que sea capaz de responder a eventos en tiempo real. O sea, si yo estoy compilando datos de una serie de sensores, por ejemplo, en Internet de las Cosas, yo necesito poder tomar decisiones conforme los datos van llegando. Es decir, hay que estar analizando los datos al momento que son capturados. Poder tomar decisiones con base en estos datos significa que yo no solamente capture y almacene los datos, sino que los distribuya hacia las personas que necesitan esos datos para tomar la decisión. Se tiene que cerrar una válvula, se tiene que corregir un proceso de producción en una línea de ensamblaje que puede costar miles de dólares. Entonces son decisiones que se tienen que tomar al momento. Que nos permita una visión integral de nuestro negocio, ¿sí? Esta parte es muy importante. Las empresas no solamente necesitamos compilar datos. Sí, necesitamos almacenarlos, pero necesitamos también procesarlos y analizarlos, todos estos conjuntos de datos de forma integral y poder manejar nuestro negocio con base en esa información. Y algo que es cada vez más importante es la rapidez. No podemos esperar 2 años o 1 año, a veces ni siquiera 6 meses para poder implementar. Necesitamos poder implementar de forma rápida en términos de hardware y de aplicaciones. Entonces, estos son los conceptos resumen que definen por qué las empresas y organizaciones están considerando la nube como un aliado para sus procesos de trabajo y sus implementaciones. O sea, poder obtener estos conocimientos en tiempo real, poder democratizar la forma en que estos conocimientos son distribuidos, poder automatizar la captura y la distribución de datos, poder analizar estos datos y construir las bases para una inteligencia artificial que haga nuestros procesos más eficientes. ¿Por qué es importante la plataforma de la nube para inteligencia artificial o para estos procesos de aprendizaje de máquina? Muchas de los APIs son serverless, es decir, no necesito una máquina virtual, un servidor de aplicaciones, un middleware, no necesito hacer esa configuración típica de IT. Lo único que necesito es el API y poder hacer mis operaciones de consulta o de análisis directamente en esa API sin servidor. Poder hacer estos análisis en tiempo real. Esta parte para el Internet de las Cosas es fundamental. Más del 80% de los datos que compilamos en este proceso de Internet de las Cosas son datos no estructurados y más del 70% de esos datos no se están analizando. O sea, estamos capturando la información, la estamos almacenando y no estamos haciendo nada con ellas. Es fundamental
que las herramientas más avanzadas para análisis de aprendizaje de máquina e inteligencia artificial sean compatibles con la nube, como por ejemplo Spark y Hadoop. O sea, poder aplicar lo mejor del código abierto y del open source para agilizar nuestro análisis de datos y de tomas de decisiones. Y estos procesos de inteligencia artificial tendrían que ser accesibles. No tendríamos que ser científicos de datos muy avanzados para poder tener acceso a estas herramientas. Estos son los 4 factores que son fundamentales para Google Cloud Platform y que se enfocan en darle prioridad a la inteligencia artificial. En términos de negocios, para las diferentes organizaciones es importante que el camino para el machine learning y la inteligencia artificial sea un camino transitable. O sea, que yo pueda disponibilizar consultas a un gran número de usuarios. Yo diría un número ilimitado de usuarios, pero eso depende de las aplicaciones. Que pueda procesar esos datos en tiempo real y que reduzca significativamente las soluciones muy complejas. Entonces, la forma en que Google acelera la innovación es brindando estas aplicaciones muy acotadas a lo que se necesita. Muy pocas organizaciones nos ponemos a pensar que los desarrolladores de aplicaciones, o sea, los que tienen que estar resolviendo nuestras necesidades, pasan más tiempo resolviendo problemas de ingenieros de sistemas que como desarrolladores. ¿Cuáles son algunas de estas tareas que tienen que realizar casi como hobby los desarrolladores? Tienen que estar viendo cuáles son los equipos más apropiados. O sea, están enfocados en cuestiones de hardware. Tienen que estar resolviendo incompatibilidades. Este sistema operativo con este servidor de aplicaciones, con esta instalación de esta plataforma, antes siquiera de empezar a desarrollar nada. Y después tienen que estar funcionando como puentes, ¿sí? O sea, el desarrollo de aplicaciones no es un puente para resolver lo que no funciona. Y muchas veces esta función de los desarrolladores se enfoca en eso, en hacer puentes o parches para que los sistemas se mantengan. En lugar de estar enfocados en crear los productos que necesitamos o en crear nuevos productos, estamos enfocados en resolver problemas de sistemas. Entonces, este es otro de los aspectos muy importantes para Google, poder acelerar este proceso de innovación entre los diferentes desarrolladores, ¿sí? O sea, que se puedan enfocar a desarrollar las áreas de negocio que le importan a la organización. Algo que es muy importante es que cuando trabajamos en un aplicativo en la nube, lo desarrollamos una vez y todos los usuarios que tengamos de ese aplicativo lo reciben en ese momento y lo reciben, todas las actualizaciones que se tengan, las reciben al momento. No tienen que hacer ningún proceso local para tener acceso a esas actualizaciones. Estas innovaciones en Google tienen que ver con varios aspectos, ¿sí? Para empezar, muchos de las aplicaciones ya no necesitan un servidor para funcionar. Los Kubernetes son contenedores que están enfocados para ejecutar cierto tipo de rutinas de forma dedicada.
Hay muchos APIs, como por ejemplo BigQuery, que ya trabaja sin servidor. No necesito mi máquina virtual, instalarla, configurarla. Es directamente a trabajar con el API en mis desarrollo de consultas, de algoritmos de inteligencia, de recomendaciones, directamente sin servidor. Muchos aplicativos están desarrollados 100% para la plataforma móvil y eso hace mucho más eficiente el consumo. Uno de las premisas del trabajo en la nube es pagar por lo que se consume de forma muy, muy precisa, que no haya desperdicio. Entonces, hay aplicaciones dedicadas para escritorio, hay aplicaciones dedicadas para el móvil, hay aplicaciones dedicadas para Machine Learning, para IoT, y aplicaciones que nos permiten, o APIs, que nos permiten integrar múltiples tipos de componentes de acuerdo a las necesidades de cada organización. Ya sea que tengamos un esquema de nube híbrida o que manejemos un esquema multinube. Es decir, utilizo nubes de diferentes proveedores y además tengo mi centro de datos, que ese también es la forma en que yo he visto que trabajan las empresas más eficientes, que pueden ser corporativos muy grandes. Entonces, el mensaje para las organizaciones que inician este viaje en la nube o que desean explorar este beneficio o que ya lo están usando pero que quieren mejorar y quieren incrementar o quieren innovar más en este proceso es aprovechar la tecnología de código abierto en todo momento. Este debe ser un criterio. En ningún momento mi proveedor de soluciones debe causarme bloqueos o debe significar un obstáculo. Debemos acelerar nuestro proceso de desarrollo de aplicaciones enfocado al desarrollo de aplicaciones, no enfocado a resolver otro tipo de problemas, o sea, que nos permita un nivel de administración eficiente, que pueda ser una administración automatizada. Y después, desarrollar estrategias de extremo a extremo, es decir, especialmente si vamos a aplicar un desarrollo para Internet de las Cosas, donde tengo múltiples sensores que van a estar capturando información cada segundo con datos muy complejos, garantizar que yo voy a utilizar, si no el 100%, sí más del 50% de mis datos. O sea, que yo mejore la forma en que estas implementaciones están haciendo funcionar nuestro negocio. ¿Por qué trabajar con BSI en su proceso de implementación geoespacial de la nube? Bueno, BSI es un partner premier de Google. Somos especializados en Google Maps. Ya hemos trabajado aplicaciones de mapas y consultoría SIG por los últimos 25 años. Estamos muy especializados en la parte geoespacial y de SIG. Y además estamos 100% capacitados, no solamente para darles soporte técnico y asesoría en la plataforma, sino que también desarrollamos utilizando esa plataforma. Desarrollamos aplicativos para nuestros clientes y en ese contexto tenemos experiencia en estos procesos de implementación y trabajamos también con diferentes partners que tienen diferentes áreas de especialización, así como nosotros tenemos la especialización en Maps. Entonces es la mejor solución. Además de que les podemos ofrecer capacitación, descuentos por volumen de acuerdo al uso que se tengan de los aplicativos
y soporte técnico y facturación en español. Entonces, en realidad hay varios beneficios que los usuarios y las organizaciones tienen al trabajar a través de BSI como partner de Google Cloud y de Google Maps Platform. Quisiera invitarlos para la siguiente sesión, que es la segunda parte de esta sesión introductoria a Google Cloud Platform. Esta la vamos a tener el día 12 de febrero, también a las 10 de la mañana. Y esta va a ser una sesión mucho más práctica, donde les vamos a mostrar cómo pueden tener acceso a la nube, qué operaciones pueden realizar y de qué manera es muy sencillo configurar diferentes procesos o diferente infraestructura a través de la nube. Durante los siguientes meses del año vamos a tener varias sesiones webinar sobre Google Maps y la forma como podemos implementar Google Maps para resolver diferentes áreas de oportunidad, diferentes áreas de interés en ciertos mercados verticales. Entonces los invitamos muy cordialmente a que estén conectados con nosotros a través de nuestras redes sociales. Aquí tienen nuestros correos electrónicos, nuestras redes también, nuestros números telefónicos. Déjenos saber sus opiniones. Ya nos dieron también su opinión respecto al tema de seguridad en la nube. Vamos a preparar esa sesión también. Y ya nada más quisiera responder una pregunta que tenemos por aquí. Si tuvieran alguna pregunta adicional, nos las pueden hacer llegar. Nos preguntan cuál es el esquema de pago o el esquema de licenciamiento para Google Cloud Platform. En este caso, cada API, ¿sí? Cada API como las que les mostraba en una de las primeras láminas, ¿sí? Cada API tiene un costo por consumo y Google tiene una política de dar un cierto volumen de consumo de forma gratuita, de forma mensual y anual en sus plataformas. Eso lo vamos a ver con un poco más de detalle en la siguiente sesión. Pero cada API tiene esa misma filosofía. Cada API se cotiza por consumo. Entonces, realmente los usuarios únicamente pagan lo que consumen y pueden ver cuáles son esos consumos en su consola de administración. Es realmente muy sencillo y lo vamos a revisar con más detalle en la siguiente sesión. Aquí tenemos otra pregunta. Nos dicen, queremos construir un observatorio ambiental y ponerlo a disposición en la red, donde esté disponible la información tabular y cartográfica. ¿Con quién me dirijo? Jerónimo, platicamos. Ahora mismo te pongo mis datos de contacto. Sin embargo, como te registraste para esta sesión, ya tenemos tus datos de contacto. Aquí está mi correo. Nosotros vamos a escribirte para poder platicar más detalle. Esta fue una sesión muy general. Tenemos que ver detalles ya muy puntuales del proyecto específico que tuvieran. Pues con mucho gusto nosotros te mandamos un correo hoy mismo y nos organizamos para tener una sesión dedicada y platicar contigo. Bueno, esas son las preguntas que tenemos de momento. Como siempre, estamos a sus órdenes. Por favor, déjenos saber cualquier pregunta, cualquier inquietud. Y, por favor, regístrense y acompáñennos en la segunda parte. Les vamos a mandar en breve la invitación
y los esperamos también para esa sesión el 12 de junio. Muchas gracias a todos y muy buen día.